Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro seminario sobre efecto Hall cuántico desde el proyecto de regalías sobre tecnologías cuánticas hacia la metrología. Les damos la bienvenida a este espacio. El día de hoy contaremos con la presencia del profesor Anderson Dusan Cuenca, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos hará una segunda sesión sobre técnicas experimentales en efecto Hall cuántico. Y para entrar en más detalles, voy a pedirle al profesor William Herrera, si está por allí, que por favor nos amplíe sobre la temática del seminario y le demos la bienvenida al profesor Anderson. Muchísimas gracias a todas y todos por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, profe Herbert. Un saludo y muy alegres de la asistencia que tuvimos hace 8 días y que seguramente vamos a tener el día de hoy. Hoy tenemos un compañero del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, doctor de la Universidad del Rosario en Argentina, líder del grupo de materiales nanoestructurados y sus aplicaciones, que nos va a hablar de los aspectos experimentales del efecto Hall cuántico. Recordemos que en este seminario tenemos 3 partes. La primera parte se dedica un poco más a la parte clásica y una charla sobre plasmones, la segunda sobre los aspectos cuánticos y la tercera sobre la parte metrológica. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al profesor Anderson y muchas gracias. Muchas gracias, profesor William, muy amable, muy sentido el trabajo que se hace alrededor del grupo y del Centro de Excelencia para poder desarrollar todas las actividades en el marco de la parte experimental y de lo que se quiere. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad para poder compartir y trabajar al unísono del proyecto. Voy a compartir, voy a quitar mi imagen, mi cámara, dado que me acerco mucho casi siempre para poder explicar. Yo no era el que lo hacía, ya estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión que tiene que ver con el seminario y el coloquio del semillero, y en el marco del efecto Hall cuántico, el día de hoy nos reúne hablar de las mediciones de resistividad y o conductividad en materiales, específicamente desde la parte clásica, en lo que tiene que ver con los métodos de medida. Vamos a hablar del método de las 4 puntas, del método de las 2 puntas y del método del Van der Pau. Para poder hablar y encaminarnos un poco en lo que tiene que ver con cómo medir la resistividad o cómo tener información de la conductividad en los materiales, pues vamos a hablar primero, vamos a introducirnos en esa parte de materiales, de las propiedades de interés que deberíamos tener para conocer y poderlas estudiar, y luego empezaremos hablando del comportamiento eléctrico. Daremos nuevamente un repaso a lo que tiene que ver resistividad. En el seminario pasado se trabajó muy bien el concepto y a la luz de la jerga matemática y de las ecuaciones quedó bastante claro y explícito para poderlo trabajar. Luego hablaremos de la relación
entre materiales metálicos y los semiconductores o los materiales, dado que cuando vamos a hacer medidas eléctricas vamos a necesitar contar con disposiciones de materiales conductores que nos permitan aplicar los métodos de medida. ¿Cuáles son esos métodos de medida? Entonces vamos a hablar de la medición de la resistividad a partir del método de las 4 puntas, vamos a hablar del método de Van der Pau y vamos a hablar del método de las 2 puntas. Y luego tendremos que sacar una conclusión en dónde nos vamos a quedar y cuál va a ser el más óptimo frente a los materiales objeto de estudio. Luego quiero compartirles cómo se hace eso en laboratorio. Entonces, un poquito de los sistemas que utilizamos para medir, de dónde se hace la medida y de cómo se deposita esos materiales metálicos que nos van a servir para tener información de la resistencia, la resistividad y la conductividad. Cuando hablamos de materiales, nos estamos refiriendo a una gama enorme de trabajo dependiendo de la aplicación. Y dependiendo de esa aplicación, pues hay medidas y hay estudios que se realizan esos materiales para algún tipo de beneficio o solución del entorno. Si uno quiere alguna aplicación específica, las hay muchísimas y podemos enfocarnos en aplicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con herramientas y entonces tenemos los recubrimientos, en principio, que alargan la vida media de esos materiales para su aplicación. O podríamos tener aplicaciones en lo que tiene que ver con paneles, o tendríamos aplicaciones en la parte automovilística o en la parte de las prótesis o en la parte de componentes eléctricos, en donde más nos vamos a centrar para poder tener información de las propiedades de transporte que rigen estos componentes eléctricos y del beneficio que trae para poder fabricar el dispositivo. Pero hay aplicaciones diversas en la parte óptica, en la parte industrial, en la parte comercial, con lo que tiene que ver con empaques, con lo que tiene que ver con elementos decorativos. Cuando nos referimos a estudiar propiedades, vuelvo y repito, son muchas las propiedades que podemos estudiar. Podemos realizar estudios que nos den información de propiedades ópticas de los materiales, por ejemplo, si lo que quiero es hacer espejos, si lo que quiero es hacer sensores, si lo que quiero es realizar otro tipo de aplicación, entonces estudiamos la parte eléctrica. Si lo que quiero es, por ejemplo, hacer un estudio de la capa o del sistema que hace parte de una celda solar en cuanto a conversión. Podemos estudiar propiedades morfológicas, estructurales, espectroscópicas, tribológicas, mecánicas. En principio, dependiendo de cuál es hacia dónde voy a dirigir la investigación y el desarrollo del dispositivo, las aplicaciones van a estar en sintonía con lo que necesito saber para poderlo fabricar o modular. Nosotros vamos a centrarnos en la parte eléctrica, dado el componente de resistividad y conductividad, que es lo que queremos tener como información para mirar ese transporte. Cuando hablamos de resistividad en materiales, pues ya lo habíamos hablado o lo habíamos visto en la anterior, y es que la resistividad es una propiedad física intrínseca del material, que es ajena a su tamaño y forma, pero que nos permite entender o tener información de lo que pasa en ese material a nivel de transporte y de cómo se comporta en función de la corriente eléctrica. Su símbolo, ya lo habíamos también aclarado, era el Rho, y las unidades en el sistema internacional ohm por centímetros. Si tenemos una barra como la figura que aparece al lado derecho inferior, conductora, bastante parametrizada, con un ancho W, un largo L, un espesor T, y hacemos circular una corriente en el sentido que se muestra, pues yo puedo establecer entonces que el campo eléctrico, dada la relación específica, estaría dada por Rho con J, siendo J la densidad de corriente, ¿no? Y si yo relaciono el campo eléctrico con el potencial que circula a partir de allí y puedo despejar la resistividad, obtengo que el valor de la resistividad para esa situación pues está dado por el potencial dividido la densidad de corriente por la longitud. ¿De acuerdo? Como la densidad de corriente es igual a la corriente entre el área transversal de la barra, entonces yo puedo generalizar la densidad,
la resistividad como el área transversal por el potencial dividido el producto de L por la corriente que circula. Hablamos de la conductividad, entonces nos vamos a referir del inverso de la resistividad. Cuando uno tiene cuando uno tiene la medida de la resistividad, 1 sobre ρ me da sigma, y entonces las unidades de conductividad en Siemens por centímetro. Se define una nueva cantidad cuando hablamos de conductividad y es R, a partir de la ley de Ohm, la resistencia. Y si yo tomo de la expresión mostrada anteriormente, puedo sacar que la resistencia es igual a la resistividad por el cociente entre L y A, siendo A la sección transversal. Hay una R característica que se denomina resistencia superficial y que va tomando en cuenta el espesor de esa barra, y entonces la podemos definir como la resistividad sobre T. Esa resistencia superficial es una cantidad muy usada en la parte electrónica, pero con una consideración específica, y es cuando yo tengo un espesor muy pequeño comparado con la superficie o en su defecto con la longitud de lo que yo estoy midiendo. Cuando esa relación se cumple, entonces yo puedo encontrar un valor para lo que conocemos como resistencia superficial. Cuando hemos tenido valores de resistividad y ellos se mueven en rangos pequeños y grandes, siempre vamos a tener que tener de referencia qué es pequeño con respecto a qué y qué es grande con respecto a qué. El inverso es la conductividad. Entonces, movámonos en el eje de las resistividades cuando tenemos valores pequeños. Si hablamos de valores pequeños de una resistividad, es decir, que el paso de corriente va a ser mayor porque hay menos oposición para que esto ocurra, entonces tenemos los materiales que hoy por hoy conocemos como materiales conductores. Pero si en cambio tenemos valores de resistividad muy grandes y en el eje de arriba llegamos hasta 10 a la 18, por ejemplo, o en el rango entre 10 a la 10 y 10 a la 18, significa que es como una barrera que impide que haya un flujo de corriente dentro del sistema de manera satisfactoria, lo que hace entonces que la conductividad pues tenga un impedimento con respecto al material. Y entonces tenemos el otro extremo de los materiales, que son los materiales aislantes. Como marco, a partir del valor de ρ o a partir del valor de sigma, podemos clasificar los materiales, ya sea por resistividad o por conductividad, entre aislantes y conductores. Siendo aislante aquellos cuya resistividad es muy alta y siendo conductores aquellos cuya resistividad es muy baja. Recordemos que la conductividad es el inverso. En el medio vamos a encontrar materiales que podemos acercarlos muchísimo a que se comporten como materiales conductores o a que se comporten como materiales aislantes. ¿De qué va a depender? De lo que podamos variar en el sistema o en el material para que dicha propiedad pues sea evidenciada. En el caso de estos materiales son los conocidos como materiales semiconductores. Los materiales semiconductores, como el germanio y el silicio, que son los más conocidos y podrían decirse que son los padres fundadores del conocimiento de lo que tiene que ver con semiconductores, son los que podemos acercarnos a uno u otro lado. También están conocidos el arsenuro de galio, el fosfuro de galio, el sulfuro de cadmio, entre otros. ¿Qué hacer para que estos materiales se aproximen y se parezcan más a conductores o qué hacer para que se parezcan más a aislantes? Entonces tenemos que modificar su estructura, modificar su parte interna a partir de lo que vamos a conocer más adelante como el dopado, con incrustaciones de otro tipo de átomos que dan propiedades que me permiten mover el sistema hacia uno u otro lado de la propiedad a nivel de ρ. Como estamos hablando de la parte de resistividad, es importante entender y aterrizar un poco cómo podemos entender la parte de resistividad en lo que tiene que ver con el movimiento de portadores. Uno podría definir los materiales en función de modelos. Uno de ellos son el modelo de enlaces, otro es el modelo de bandas, y el que está aquí dibujado
es el modelo de bandas, que es algo esquemático que nos permite entender mejor los materiales para mirar la parte del transporte. Si hablamos del modelo de bandas en el material, entonces tenemos que significar dos bandas principalmente. Una que está en la parte más arriba del sistema, que es la banda de conducción, y una en la parte abajo de la banda de conducción, que está en el color azul, y es la banda de valencia. Esto es un modelo esquemático, es un dibujo que nos va a permitir aterrizar y entender un poquito el movimiento de los portadores que van a contribuir a la medida que vamos a realizar de la resistividad o conductividad. En medio de las dos bandas hay un espacio vacío que es comúnmente conocido como gap. En la banda de valencia podríamos decir por ahora que se encuentran los materiales cuyos sistemas o la parte más arriba están los electrones, y en la banda de conducción pues que ahí podría haber o no haber elementos que signifiquen para el transporte. ¿Cómo entenderlos de verdad? Hay un elemento importante en la parte de los semiconductores, y es el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es esa línea que está ahí roja en la mitad del gap, generalmente podría no estar en la mitad del gap, que realmente obedece o está como la parte transversal, vertical, horizontal, disculpen, de la función de Fermi-Dirac, y es la que me marca la diferencia entre estados ocupados y estados desocupados. Por debajo de ella están todos los estados ocupados y por encima de ella están los estados desocupados. Este sería el diagrama esquemático sencillo para entender un poquito el modelo de transporte, que aún no hemos hablado del modelo de transporte. Pero en realidad las bandas no son así. Las bandas son totalmente diferentes, como se muestra en las figuras. Este es un dibujo de bandas en el espacio K, uno para el óxido de zinc al lado izquierdo y el de la derecha para un nitruro de galio. Se puede observar que el diagrama esquemático va a ser siempre lejos de mayor consideración para poder tratarlo como bandas y no tener que recurrir acá para poder identificar la banda de conducción y las bandas de valencia. Pero a partir del 0 uno podría establecerlas. Volvamos a lo de nosotros. Si hablamos de la banda de conducción y la banda de valencia, ese gap, esa distancia energética que hay entre el fondo de la banda de conducción, que es el límite inferior, y la parte más arriba de la banda de valencia, es lo que llamamos brecha de energía prohibida. Y esa brecha de energía prohibida puede ser muy grande o no puede existir. ¿Cuándo es muy grande? Cuando estamos hablando de un aislante. Para que un portador pase de la banda de valencia a la banda de conducción y signifique un valor de señal en el transporte del material, pues necesitará mucha energía, dado el ancho de la banda prohibida. Mientras, si vamos al lado de los conductores, que ustedes pueden observar que no hay banda prohibida, es porque están traslapadas las bandas. La banda de conducción se traslapa con la banda de valencia y efectivamente ya los electrones de valencia que se encuentran en esa banda se encuentran también inmersos, traslapados en la banda de conducción, por lo que se consideran electrones libres. Y esa es la característica de un metal, que con cualquier excitación es fácilmente el movimiento de los portadores hacia algún sentido. En el medio de los dos tenemos a los semiconductores con una banda intermedia. No traslapan las bandas de conducción ni valencia, pero tampoco están tan alejadas. Entonces hay una banda intermedia que podemos trabajar y podemos considerar para tener un material o bien que se acerque hacia el lado izquierdo de los aislantes o bien que se mueva hacia el lado derecho y se parezca a los conductores. Una bonita pregunta que podría uno dejar a futuro es, pues, si queremos que se acerque a uno de ellos, sea conductor o sea aislante, ¿por qué no tomar directamente uno de ellos, ¿no? Y meterlo dentro del sistema. Habría que saberla resolver y vamos posiblemente a tener en cuenta al final. La tabla periódica está caracterizada por una escalerita
en los grupos 3, 4, 5 del grupo A, que efectivamente divide los materiales conductores o separa los materiales conductores de los materiales aislantes. Por debajo de esa escalerita están los materiales conductores, por encima de la escalerita son los no metales. Y en la escalerita son los semimetales, que coinciden en su gran mayoría con lo que trabajamos dentro de los materiales semiconductores para los sistemas a nivel de dispositivos o sistemas deseados. Como necesitamos tener información de una señal eléctrica, de una medida de resistencia o de una medida de resistividad o de conductividad, siendo esta su inversa, necesitamos sí o sí tener contactos eléctricos, necesitamos tener electrodos que nos permitan sacar la señal y poder recibir esa información de las propiedades de transporte. Los métodos más utilizados para hacer ese tipo de contactos o electrodos se encuentra el de evaporación térmica o PVD por sus siglas en inglés, el de pulverización catódica o sputtering, el de deposición química en fase de vapor o CVD por sus siglas en inglés, y con cualquiera de ellos uno puede llegar a tener contactos eléctricos que le permitan hacer medidas por los métodos que vamos a hablar de resistividad o de conductividad en los materiales. Como vamos a tener que realizar medidas, es necesario entonces depositar el metal sobre el material. Para depositar el metal sobre el material, pues hay que entender un poquito qué pasa y cómo es la configuración. En el lado de la figura derecha, la figura de color amarillo, pues tengo el sustrato que puede llegar a ser un soporte donde yo voy a colocar mi material y dice que está colocado una capa de silicio. Y encima están los contactos y hay un metal que es el aluminio. Si no se observa bien, ahí hay dos contactos que están entrelazados tipo peinilla y que no se tocan entre ellos. Entonces son los electrodos por los cuales yo puedo sacar una señal o puedo tener información de la resistividad de ese material, que es el silicio, para caracterizar su propiedad de transporte. Consideremos ahora el esquema de ese material que es el metal con ese otro material que es el semiconductor. En el lado izquierdo, y voy a tratar de mostrar mi flecha acá, tengo el diagrama de bandas, el diagrama simple de bandas que había mostrado. En este lado izquierdo es para el metal y en este lado derecho es para el semiconductor. Hablemos el caso del semiconductor. Entonces, esta línea punteada de arriba es el borde superior de la banda de conducción para el semiconductor y esta línea continua es el borde inferior de la banda de conducción para el semiconductor. Es decir, que toda esta es la banda de conducción para el material. Y en la parte de abajo, esta línea de acá, donde está denotado como EDB, es el borde superior de la banda de valencia del semiconductor y no está marcado el borde inferior de la banda de conducción de la banda de valencia para el semiconductor, que estaría alrededor de acá. Y hay en línea punteada, en medio de las dos bandas, la de conducción y la de valencia, una línea punteada que es la energía de Fermi. En la transparencia anterior había dicho que la energía de Fermi no necesariamente está en la mitad. Aquí está justo más cerca, hasta arriba de la mitad, y está justo más cerca de la banda, del fondo de la banda de conducción, que de la parte superior de la banda de valencia. Eso tiene que indicar algo. Cuando el nivel de Fermi se encuentra por encima de la mitad del gap del material, me da una indicación de que ese material está gobernado por portadores mayoritarios, electrones. Es decir, que tengo un material en lo que llamamos en los semiconductores dopado tipo N. ¿Cómo se logra eso? Entonces, volvamos al dibujo de acá y acá tengo silicio. El silicio está en el cuarto grupo del A, es decir, que tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía. Si yo a ese silicio le pongo átomos del grupo 5, por ejemplo el fósforo, pues 4 de esos 5 electrones se van a querer aliar con los 4 electrones del silicio a través de enlaces. El mejor sería el enlace covalente. Pero hay un quinto que no tiene con quién aliarse con el átomo de silicio.
por cada átomo de fósforo me va a sobrar un electrón que no va a ser enlace. Ahora, si la cantidad de átomos de fósforo que incluyo son del orden de número de Avogadro, voy a tener un montón de electrones adicionales que no hacen enlace. Eso lo hace portador mayoritario en ese sistema. Y entonces el nivel de Fermi se corre de la mitad hacia arriba, tanto como portadores mayoritarios tenga, pero no llega a la banda de conducción. Y bueno, no voy a entrar a profundizar en otro tipo de material que podría ser considerado si le meto doping de niveles muy altos. Pero ya que estamos en este tema, ahora, ¿cómo sería este nivel de Fermi si estuviera cerca a la banda de valencia? Es decir, por debajo de la mitad. Entonces, si va a estar por debajo de la mitad, significa que los portadores mayoritarios no son los electrones. Volvamos a nuestro gráfico del lado derecho y tengo silicio. Nuevamente, silicio tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía y en vez de colocarle átomos del grupo número 5A de la tabla periódica, me voy a ir para el grupo número 3 y le coloco boro. Boro tiene 3 electrones en su último nivel de energía que al colocarlo en la red de silicio hace enlace con 3 de los 4 de silicio, pero le faltó 1 para que tuviera todos los enlaces satisfechos. Por cada átomo de boro que incluya, ese 1 me va a quedar faltando. Y ese 1, del orden de número de Avogadro que yo meta a nivel de doping, significa que esos enlaces sueltos o ausencia de un electrón para hacer enlace es a lo que llamamos huecos. Y entonces ahora los portadores mayoritarios son los huecos. Y el nivel de Fermi entonces va a estar caracterizado cerca de la banda de valencia. Habiendo aterrizado un poco esa posición del nivel de Fermi en este diagrama de acá, del lado derecho del semiconductor, entonces ya tengo claro que esta es la banda de conducción del semiconductor, esta es la banda de valencia y este es el gap en donde el nivel de Fermi se acerca a la banda de conducción. Ahora revisemos el metal. Recordemos que en el metal la banda de conducción se traslapa a la banda de valencia, lo que significa que el nivel de Fermi está metido en la banda de conducción. Y si el nivel de Fermi me separa estados ocupados de estados desocupados, tengo electrones libres ya en la banda de conducción que no necesitan la energía de salto entre las bandas. Por eso aquí solo aparece, perdónenme, por eso aquí solo aparece dibujada la banda de conducción. Este es el borde superior de la banda de conducción y aquí está el borde inferior de la banda de conducción. Y el nivel de Fermi está metido en la banda, ¿de acuerdo? Porque se traslapa. Hay cantidades a considerar. ¿Cómo hago yo para mover un electrón de la banda de conducción o de donde esté el electrón, que están abajo en la banda de valencia, al nivel de vacío? Entonces vamos a considerar lo que llamamos función trabajo. La función trabajo se debe entender como la energía entre el nivel de vacío y donde está el nivel de Fermi. Acá está el nivel de vacío, fuera de la banda de conducción ya hay nivel de vacío y donde queda el nivel de Fermi. Quiere decir que la función trabajo del semiconductor es la que estoy señalando. Esta sería la función trabajo del semiconductor, la energía necesaria en electrón-volt para recorrer desde el nivel de Fermi hacia el nivel de vacío. En el caso del metal me ubico el nivel de Fermi y la función trabajo dado por el metal, el phi de m, estaría entre el nivel de vacío y donde se encuentre el nivel de Fermi como referencia dentro del metal. Otro elemento que aparece para considerar cuando hagamos la unión metal-semiconductor es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se refiere a la energía entre el nivel de vacío, pero el nivel más bajo de la banda de conducción, ya no el nivel de Fermi, sino el nivel más bajo de la banda de conducción. En el caso del semiconductor, aquí vemos que está entre el nivel del vacío y el borde de banda inferior de la banda de conducción. Estos elementos son muy importantes a tener en cuenta para poder establecer la relación que nos permita los cálculos a nivel de resistividad. ¿Qué observamos en el gráfico del metal y el semiconductor? Que los niveles de Fermi no coinciden.
no se encuentran sobre la misma horizontal. Y el nivel de Fermi no lo puedo modificar. No puedo decir, venga, pues entonces, venga, dibujémoslo más abajo para poder juntar los dos. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar este metal junto o encima de este semiconductor. Lo que tenemos acá, pero aquí de forma esquemática. Entonces voy a correr hacia la derecha el metal y voy a correr hacia la izquierda el semiconductor y los voy a unir. Voy a colocar el electrodo que necesito. ¿Qué pasa cuando uno es este sistema metal semiconductor? Y entonces ocurre lo siguiente. La condición era que el nivel de Fermi no podía modificarse, lo que significa que debo igualar los niveles de Fermi. Para igualar esos niveles de Fermi, en el semiconductor esa banda se baja un poco para poder que el nivel de Fermi se respete. O si quería, lo hacíamos al revés, el dibujo del metal lo hubiéramos subido, que implica un curvamiento de las bandas. Y al haber esta situación, esto de acá, que es la diferencia entre la función trabajo y lo que habíamos definido aquí atrás, vuelvo y lo recuerdo, la afinidad electrónica, mírenla acá, esta diferencia la caracteriza esta alturita de acá. Mire cómo quedó el borde de banda de conducción inferior del semiconductor y mire cómo quedó el borde de banda del semiconductor superior de la banda de valencia. El nivel de Fermi se igualó. Esto es lo que conocemos como la barrera de potencial. Esto es lo que se va a crear en la unión metal-semiconductor. Y es lo que, si uno lo caracteriza, se va a comportar con esa unión como un diodo o un tipo diodo. ¿Qué pasa en un tipo diodo? Hacia un lado deja pasar la corriente, en sentido contrario no, y si cambio la polarización, bueno, tengo otra situación. ¿De acuerdo? Esta barrera, que es una barrera de potencial, yo la puedo cambiar o minimizo teniendo en cuenta muy bien el metal que voy a colocar sobre el material o subo el doping. Si subo el doping, este nivel de Fermi se va a subir hacia el borde de banda de tal manera que la barrera se va a poner más delgada. De la barrera de potencial, se va a hacer un poco más chica su ancho. Al ser más chico, es posible que se den situaciones de transporte como que no es un impedimento para que un portador pase porque la puede atravesar y es lo que se conoce como efecto túnel. ¿De acuerdo? Uno podría tener transporte por el lado de efecto túnel. Pero como lo que yo coloco no es un solo metal, sino que necesito 2 puntos de referencia para hacer mediciones, o 4, método de las 4 puntas, o 2, método de las 2 puntas, o el de Swanner, el de Van der Pau, que van a ser los mismos 4, pues estoy introduciendo resistencias por cada electrodo de metal que debe sumarse a la resistencia del semiconductor para tener la resistencia total. Y ahora tengo que minimizarla. Tengo que buscar minimizar para que no me afecte la medida de mi material con la resistencia que me opone el metal sobre el material. Lo que muestro aquí es, por ejemplo, si fuera con 2 puntas el silicio, ahí tengo los 2 electrodos, este es el metal, este es el semiconductor, esta es la interfaz entre el metal y el semiconductor. Y al lado derecho pasaría exactamente lo mismo, y aquí tengo un diagrama esquemático, o un diagrama equivalente de qué estaría pasando en el caso del semiconductor. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que mejorar, hay que buscar hacer más precisa la resistividad para reducir la resistencia que nos hace el metal y la medida sea la más real posible. Y entonces ahí es donde están los métodos de medición de la resistividad. Uno de los métodos muy conocidos es el de las 4 puntas. El primero en medir la resistividad fue Valdés, L. Valdés, hacia el año 1951, y se hizo en ese momento con germanio. En realidad no se llama el método de las 4 puntas. Si uno empieza a revisar un poco la información, es el método de los 4 puntos, en donde van a ir los metales colocados para medir con las 4 puntas. ¿En qué consiste el método? Consiste en tener 4 puntas conductoras colineales, 1, 2, 3, 4, separadas a cierta distancia, S1, S2 y S3, respectivamente.
hay que considerar que lo que yo quiero medir tiene volumen y ese volumen es semi-infinito, es homogéneo y además es isotrópico. Pues ya fregados un poco porque este es el ideal, no es lo que hacemos en laboratorio, no son las muestras que tenemos realmente. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Se hace ingresar corriente por 1 y se le extrae por 2 y se mide la diferencia de potencial. Perdón. No, perdóneme acá. Se hace ingresar, sí, corriente por 1 y se extrae por la punta 4. Tengo las dos valores de corriente. Y en la mitad, por 2 y 3, mido la diferencia de potencial. Como tengo un material en volumen semi-infinito, tengo que mirar cómo es la carga o la distribución de carga en cada punto de las puntas para poder que eso no afecte la medida de resistividad en el material. Y entonces aparecen los casos que puedo yo tener en el método de las 4 puntas. Para hallar la resistividad debo considerar primero que la forma como dispersa la corriente. Por ser un volumen semi-infinito, la dispersión de la corriente es tipo esfera, con un radio R y una densidad de corriente J, de tal modo que J lo puedo definir como la corriente dividido 2pi por R cuadrado. Si tengo en cuenta el campo eléctrico, porque voy a medir, y si tengo en cuenta la relación con el potencial que tengo en el material, y hago álgebra que no dan los tiempos para poderla mostrar, pues tengo el valor de resistividad. La resistividad es 2pi sobre esa relación con las distancias por B sobre I. Si S1 es igual a S2, que es igual a S3, es decir, que además que de que sean colineales, tengan las mismas distancias, o sea equidistante cada punta, entonces S1 es igual a S2 y es igual a S3 y puedo llegar a la relación de que la resistividad es 2pi por S, esa es una sola, B sobre I. Recordemos que estamos asumiendo que tenemos un volumen semi-infinito, que además es homogéneo, que además es isotrópico. Es decir, lo que tengo es algo idealizado, que no es en realidad lo que puedo llegar a hacer en una medida de la muestra en laboratorio. Entonces empecemos a acotar. La primera cota que podemos introducir es que esa superficie semi-infinita sea delgada. Se le puede considerar delgada. Entre más delgada la puedo asemejar a un cilindro de espesor T, la altura T, ya vamos estando metiendo espesor de los materiales, y poder definir un poco la densidad de corriente a través de una consideración de esa manera, donde J, densidad de corriente, es I sobre 2pi RT, y entonces con la relación de campo eléctrico, con la relación con el potencial y procesos algebraicos, llego a que la resistividad está dada por esta expresión. En donde esto se cumple, si sigo teniendo una superficie infinita, en donde S1 es igual a S2, que es igual a S3, pero bajo la condición de que esto es delgado, que es al que llamamos T. Y no tengo la condición anterior de un volumen completo para mirar la dispersión. Es decir, que ya tengo algo más aterrizado para medir una muestra real, para medir la resistividad de esa muestra en un laboratorio. Sin embargo, sigue siendo semi-infinito. Entonces necesitamos entrar a solucionar y a hacer otras consideraciones que nos permitan tener información real de la resistividad del material. Para tener una resistividad más real del material, pues sabemos que las muestras no son infinitas, que las muestras tienen espesor, que las muestras tienen dimensiones, que las puntas se van a colocar en diferentes posiciones y que la muestra nunca se acomoda tan real a los dibujitos ideales de que sea un cuadradito o un rectángulo, sino que son muestras irregulares. Si tengo en cuenta estos elementos, estos parámetros, entonces uno puede tener la expresión anterior para calcular la resistividad multiplicada o afectada por un factor H que involucre esto que es real. Y entonces voy a tener el valor de resistividad mucho más real al material objeto de estudio para el dispositivo. ¿Cuáles son los factores que podríamos tener? Repito, los tiempos no dan para hacer el álgebra y lo que hice fue traer esos factores ya deducidos, ¿no? Uno de los factores es considerar que seguimos teniendo posición colineal,
es decir, en línea de los contactos, de las puntas de la muestra, y ahora voy a considerar la relación entre el espesor y la posición de las puntas. Si tengo en cuenta esa relación y mantengo la parte colineal, entonces el factor de corrección que acompañaría la expresión de resistividad obtenida anteriormente es 2s logaritmo natural de 2 sobre t. Si lo introduzco en la ecuación anterior, pues con álgebra sencilla obtengo el valor de ρ, de resistividad, para la muestra bajo la consideración de tener en cuenta los parámetros de espesor y posición de las puntas. Pero si tengo en cuenta la forma de la muestra y la posición de las puntas, el factor de corrección válido sería pi sobre el logaritmo natural de 2. Y si quiero especificar mejor mi resistividad, puedo tener, y así lo expresan algunos cálculos, como el producto de los dos h de t de c con h de ds por pi por t logaritmo natural de 2 por b sobre i. Es decir, mucho más precisa la expresión para obtener la resistividad considerando todo: espesor, dimensiones, posición y forma de la muestra. Pero es posible que tengamos los contactos o los 4 puntos no colineales, sino que los tengamos simétricos respecto a una imagen y que formen un cuadrado y que formen un rectángulo. Entonces también hay un factor de corrección que me va a permitir introducirlo a ρ para que esto ocurra, que generalmente es el que tenemos en laboratorios. Colocamos los contactos enfrentados para que sean coplanares, para que estén el electrodo y el contraelectrodo, y a partir de ahí poder tener información de las propiedades de transporte. Este último es el que particularmente yo utilizo con los dos factores anteriores como el triple producto para corregir muy bien lo que tiene que ver con la información de la resistividad en el material. No lo voy a deducir, podríamos tener muchas variaciones al respecto para obtener información de ese valor de resistividad. Hay un método que es complementario y quizás es el que está marcando la pauta para tener una información más real y veraz, pero que se basa en el método de las 4 puntas, y es el método de Van der Pau. El método de Van der Pau, desarrollado por Van der Pau, pues está aplicado a muestras delgadas, que no importa la forma, donde se colocan las 4 puntas y podemos medir entonces la resistividad del material. Pero como en el caso de los dos anteriores, entonces necesitamos tener condiciones. Se cumple el método de Van der Pau cuando la muestra sea plana y de espesor uniforme. No es difícil tenerlo en laboratorio, pero es importante ajustar el sistema para que la condición se cumpla y así tener una información fidedigna de lo que tiene que ver con la resistividad. Los contactos deben estar en la periferia y es condición necesaria para que el método de Van der Pau funcione. Los contactos deben ser muy pequeños, lo suficientemente pequeños. ¿A quién? Debo tener una referencia. Y entonces el método de Van der Pau habla que esa área de los contactos individuales debe ser más pequeña que el área en comparación con la muestra y debe diferir al menos un orden, 2 órdenes de magnitud, es decir, hacer cosas demasiadamente puntuales. La muestra debe ser lo suficientemente delgada en comparación con su superficie y no debe tener espacios interrumpidos, es decir, agujeros o vacíos en la región que usted va a medir para que la resistividad no se vea afectada. Cumpliendo esas condiciones, entonces aquí tenemos un esquema, un diagrama de dónde podrían ir los contactos a través del método de Van der Pau. En el caso A es el ideal, es donde él mostró que si tiene una muestra en forma de trébol, pues difícil para uno fabricar, ¿no? Un contacto, una muestra y luego colocar los puntos para hacer el trébol y poderlo hacer. Pero uno sí tiene la B, que es una muestra cuadrada o rectangular y podría colocar los contactos en la periferia. Esto es una condición del método de Van der Pau. En el caso C y D no cumplen las condiciones que acabamos de decir, por lo tanto no es recomendable la aplicación del método por falsear la información respecto a la resistividad real del sistema. Voy a considerar 2 configuraciones por el método de Van der Pau.
uno cuando consulta la literatura por el método de Van der Pau, encuentra 15, 8 dibujitos entre los puntos para poder medir y ahorita solamente los voy a indicar. La primera configuración del método de Van der Pau es la que estamos viendo en la parte de arriba, en donde a través de 1 y 2 está la corriente y de 3 y 4 tengo información sobre el potencial, la diferencia de potencial. Es decir, que yo puedo calcular la resistencia característica entre 1 y 2 y 4 y 3, ¿de acuerdo? Y si yo calculo esa resistencia, que es a partir de la definición de la ley de Ohm, yo obtengo este valor y con la solución de esto obtengo la expresión que me permite obtener esa resistencia en función de lo que estoy necesitando para poder obtener resistividad. La configuración 2 es, si ustedes observan ahora, la corriente está en 2,3 y por 1 y 4 tengo el potencial. Y entonces, haciendo análogamente lo mismo, voy a tener entonces que R de 2,3 que es igual a 1,4, tengo la expresión para calcular la resistividad y solucionando para la resistividad, entonces tengo la expresión para obtener ese valor de resistividad en esa configuración. Recordemos que este método es similar al de las 4 puntas y estamos considerando el método en función de la ubicación en la periferia. Pero Van der Pau introduce o demuestra que este método es posible sin importar la forma arbitraria de las muestras, lo cual ya deja de ser ideal y es aterrizado a lo que tenemos real cuando hacemos materiales y tenemos muestras para depositarles contacto para poder ir a hacer la medida. Y entonces, si R1, 2 y 4, 3, que es la calculada en la primera configuración, es igual a la calculada en la segunda consideración, que es la misma, o sea, tengo una sola R, entonces yo obtengo el valor de resistividad, que si ustedes observan es el valor de resistividad obtenido por el método de las 4 puntas. O sea, estoy hablando en donde este R, si recuerdan, era B sobre I. O sea, lo estoy cambiando por el valor de resistencia. Y aquí tengo configuraciones que en algunos libros, entonces ahora está entre 2 y 3 y luego 3 y 4 y aparecen diferentes formas para obtener esa R en todo el material con las 4 puntas en la periferia. Pero como pasó con el método de las 4 puntas, para que esto sea más fidedigno a lo que yo necesito como información de la resistividad del material, es necesario introducirle un factor de corrección. Ese factor de corrección introduce los efectos de homogeneidades en el material, porque sabemos que nuestras muestras no son del todo homogéneas. Y con este factor, el método de las 4 puntas, a través del método de Van der Pau, es el mejor para poder medir la resistividad de los materiales. Aquí está el valor de la ecuación de resistividad introduciendo ese factor de corrección y aquí está la solución para el factor de corrección teniendo en cuenta esas inhomogeneidades de la muestra, lo cual es, digamos, lo que uno tendría que aplicar para poder solucionar o tener más preciso la información con respecto a la resistividad del material. ¿Cómo medirlo? Entonces, uno podría tener una medida de resistencia y luego sacar con los parámetros la resistividad, luego le saca el inverso y tener la conductividad y uno lo podría hacer a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Y entonces tendría un único valor que le da en función de lo que tiene. Pero uno podría medir el valor de la resistividad cambiando la temperatura, es decir, dando una excitación térmica al sistema para que portadores de la banda de valencia vayan a la banda de conducción y contribuyan con la corriente a medida que la temperatura aumenta. Eso significa que los estoy excitando, significa que voy a poder mirar cómo es el transporte en muchos regímenes a nivel de temperatura con el material. Pero como voy a calentar o como voy a excitar el sistema con un anilín térmico, pues tengo que tener consideraciones de vacío. Yo no puedo tener la situación de calentamiento sin considerar vacío por los problemas que genera el oxígeno en la presión atmosférica a la hora de calentar. Y es que va a oxidar el material,
Me va a meter dopantes no deseados dentro del material si la energía es suficiente para contribuir con los enlaces. ¿Eso qué significa? Que tengo que hacer las mediciones bajo condiciones de vacío. Este sistema, el de la izquierda, es un sistema con una cámara de vacío, donde se llega a condiciones de alto vacío, y un sistema con el cual, aquí está más grande, ponemos la muestra, le fijamos las 2 o las 4 puntas, tenemos el calefactor, tenemos el termopar y bajamos la temperatura con este tanque que se conecta con un dedo frío al sistema para luego a través del zócalo, con todas las indicaciones de los terminales, sacar la información de cómo varía esa resistividad en función de T y luego se parametriza en función de conductividad para poder hacerla. Pero a nosotros nos interesan los contactos. ¿Cómo depositar los contactos? Los contactos es otro sistema. Para depositar metales necesitamos que este sistema sea en condiciones de alto vacío. Los puntos de ebullición y de evaporación de los metales están por encima de los 800, 900 grados, siendo el del oro de 1100 algo, 1200 grados, con una condición de vacío del orden de 10 a la menos 5. Entre mejor vacío tenga la temperatura que yo necesito va a ser un poquito menor, pero siempre va a ser en condiciones de alto vacío. Este sistema que estamos viendo aquí de color verde es la cámara con la cual depositamos los contactos. Y el sistema que estamos viendo en el lado derecho es el crisol, donde colocamos el material que está metido en la cámara allá adentro y depositamos los contactos a través de plantillas o máscaras en las muestras, que luego pasan a la cámara del lado izquierdo, la primera, para realizar la medición de la resistividad y la conductividad del material en función de lo que queremos. Y aquí me permití traerles un video de cuando estamos modificando la cámara, la estamos optimizando en función del proyecto, está un poco desarmada, pero está funcionando y depositamos algunos contactos. Así que ordenarán las voces y la cara del último estudiante que se asoma para que aparezca en la cámara, ¿no? Entonces, esta es la cámara de vacío, estamos depositando el metal en la cámara. Solamente estábamos probando que efectivamente estuviera la condición de evaporación, que llegáramos a la condición de vacío y luego, pues por supuesto, todo el efecto del sistema, ¿no? Y es el que actualmente está funcionando perfectamente para hacer los depósitos de los contactos metálicos. Con este sistema que es evaporación en vacío, evaporación térmica, depositamos contactos de oro, plata, aluminio, cobre. Esos son los que más hemos usado. Y los crisoles que utilizamos o las cajitas que utilizamos para colocar el material, pues varían dependiendo de cuál es el necesario para que no supere la temperatura, ¿no? Tantal, wolframio, molibdeno, dependiendo de qué necesitamos. Este es un acercamiento de lo que pasó allá adentro. Y entonces vemos cómo se calienta el crisol, la resistencia muy alta y cómo va cambiando la burbujita. Si la pudieron percatar, voy a tomarme otra vez el momento para que puedan observar cómo cambia y cómo evapora. Y aquí arriba tenemos todas las muestras con las plantillas para los procesos de evaporación que necesitamos en función del método de Van der Pau, ¿no? Para medir resistividad y conductividad del material. Esto es un acercamiento a la cámara del lado izquierdo con el cual hacíamos los depósitos del material. En este caso estamos depositando oro y una vez termine, entonces ahora se va a ver todo el público que estamos parados mirando por el reflejo mismo del material en la cámara, ¿no? Queda en la superficie interna de la cámara. Lo voy a dejar, ya es cuestión de 20 segundos más. Efectivamente, ya no hay nada en la cápsula, ya se fue todo el material y ahí pues ya empezamos a vernos en el reflejo, lo que significa que ya está cubierto por este costado también de material metálico. ¿Qué depositamos? Contactos. ¿Cuáles contactos? Va a depender de lo que queramos. Y pues nosotros jugamos a tener los puntos
Para los métodos de 4 puntas, basado en Swanepoel, dependiendo de la geometría de la muestra. Y podemos tener contactos coplanares que se puedan acercar entre ellos sin que se toque para evitar el corto. Todo esto lo hacemos en plantillas con metales para poder hacer los ensayos con los materiales y luego las mediciones. El más grande que aparece acá es silicio, en donde depositamos por técnicas fotolitográficas un contacto de aluminio. Esto mide 15 milímetros y esto mide alrededor de 10 milímetros. Y este contacto tiene 25 centímetros de largo. Si uno separara este contacto mide 25 centímetros. Pero se utiliza cuando uno hace un interdigitado, se utiliza más cuando el material es dispuesto para un dispositivo como sensor, para recoger más señal del material y entonces la señal de corriente voltaje, pues dependiendo de lo que quiera medir, sea contribuya mucho más. En el caso de lo que estamos haciendo nosotros, si pueden observar, están los puntitos que van en función de la geometría de la muestra y que fueron depositados. Esto es oro, esto es aluminio y creo que es plata, aluminio plata, si no estoy mal, a nivel de trabajo, ¿no? Y que por supuesto estoy abierto entonces para poder compartirles la actividad en su momento para la visita al laboratorio y poder hacer una experiencia con el depósito de contactos o con una muestra real que se traiga para que podamos medir. Con el sistema de medición es el que estoy modificando, pero que yo espero pronto poder tener un sistema un poco más armado y realizar el procedimiento que normalmente hacemos. Bueno, yo creo que con eso termino. Me tomé un poco más, creo que la hora completa, y espero rápidamente haber dado el detalle y los elementos que permiten aterrizar lo que tiene que ver con las medidas de resistividad y conductividad en la parte clásica. Vale, muchas gracias, profesor Anderson, por esta interesante exposición y por adentrarnos un poco en este mundo de la medida de la resistividad eléctrica y estos métodos, estos últimos videos tan bonitos que nos mostró. Entonces, queremos saber, es el momento para preguntas del público. Entonces, aquí viene una primera pregunta que no quedó, o tú la puedes leer, el factor de corrección. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos usar? Claro, cuando uno tiene el método de las 4 puntas o el método de Van der Pau, está idealizado. Entonces le dice, se puede aplicar si su muestra es semi-infinita. No tenemos muestra semi-infinita. Se puede aplicar si los contactos están colineales. Cuando uno los deposita no quedan colineales. Se puede aplicar si la muestra es homogénea, si el espesor es homogéneo. Todas esas cosas hay que corregirlas, hay que introducir elementos a la ecuación que le permita a uno sopesar y disminuir el error frente al valor de resistividad o conductividad, que es lo que se está midiendo. A eso le llamamos factor de corrección. ¿Y cómo se hace? Se introduce dentro de la ecuación y se calcula la relación. Es un álgebra en consideración matemática para considerar esos aspectos. Muchas gracias, profesor Anderson. Ahora tenemos otra pregunta. En materiales superconductores, ¿cómo funcionan esos niveles de Fermi? Entonces, aquí está el profesor, que es el fuerte en superconductividad. Porque la superconductividad no se explica igual en el modelo que acabé de mostrar, en el modelo de bandas, en la banda de conducción y la banda de valencia. No funciona el modelo para explicar la superconductividad. Está para la parte de aislantes, conductores, semiconductores, pero no para superconductividad. Y aquí está el profesor, que es muy fuerte en superconductividad. Vale, muchas gracias, Anderson. No, en superconductividad, pues digamos que en la teoría BCS de Bardeen, Cooper y Schiffer, lo que uno tiene es usualmente un metal o unos estados en la banda de conducción y digamos ahí también hay un nivel de Fermi, ¿cierto? Ya más formalmente uno habla de que hay un líquido de Fermi, más que un gas de electrones, pero finalmente los electrones o partículas que están ahí cerca al nivel de Fermi son las que se aparean para formar los pares de Cooper y que conduce a una transición de fase superconductora. O sea, en superconductividad también hay un nivel de Fermi y las partículas cumplen un principio de exclusión de Pauli, de tal manera que ese principio de exclusión de Pauli lleva a que pues tengamos una energía Fermi, una superficie de Fermi, y es alrededor de esa superficie de Fermi donde ocurren todas las interacciones y que dan cuenta de la superconductividad. Gracias, profe Anderson.
A ti. Otra pregunta por acá. Bueno, mientras sale otra, yo tengo una inquietud que seguramente lo trataremos ya en el tema metrológico, profe Anderson, y es, digamos lo bonito de este método es cómo extraer una propiedad que es física, que es la resistividad, ¿cierto? A medidas de una propiedad geométrica que es la resistencia, ¿cierto? O sea, es cómo eliminar toda esa geometría. Y me gustó mucho eso de la charla, ¿cierto? Para obtener una medida de la propia física que es la resistividad. Pero la pregunta es, dependiendo obviamente de los parámetros que contabas, la pregunta es, ¿con qué incertidumbre, digamos, en el cobre, que es una resistividad muy bajita de 10 a la menos 6 en la tabla que nos mostrabas en ohmios por centímetro, con qué incertidumbre más o menos uno puede medir la resistividad tanto en metales como en semiconductores con este tipo de métodos? Claro, ahí lo que hay que tener es un sistema bastante organizado y parametrizado. Bueno, en el caso de nosotros, claro, un multímetro convencional no nos da para tener información fidedigna y ni siquiera gruesa. Bueno, uno mide más o menos y sabe si tiene señal o no, y de ahí para allá hay que hacer la cosa en serio. Nosotros medimos con un picoamperímetro, tenemos un locking para subir señal en caso tal de que esté por debajo, porque si yo tengo un picoamperímetro y voy a la frontera de él, lo que puede ser es ruido, ¿no? Puedo tener información que se me va a confundir. Entonces hay que parametrizar el sistema y siempre buscar optimizarlo o con los factores de corrección o con los filtros de tal manera que no introduzca, digamos, incertidumbres. Por ejemplo, en la charla no dije el de 2 puntas. Y el de 2 puntas es quítale al de 4 puntas 2. Y con esas dos, tú polarizas, pones una diferencia potencial y recoges la corriente. Entonces, ahora tienes un problema adicional y es que no vas a poder discernir la contribución directa de la muestra porque por el mismo que estás polarizando, estás recogiendo. La dispersión es enorme. O sea, no va a ser fácil tener una información real de tu material si utilizas solo las 2 puntas y menos si el metal no es el correcto, ¿no? Para vencer esa barrera de potencial. Dice alguien aquí, un multímetro conectado en paralelo y listo. Sí, funciona. Sí, funciona. Sí, Ojalá o haya la sea, como lo oportunidad hacen de en el mirar el laboratorio equipo, de ¿no? física 2 de Ojalá haya la Medellín. oportunidad de mirar el equipo y mirar que si bien es una medida convencional y podría ser rápida, en el caso de la frontera con la que trabajamos y se hacen los proyectos, se necesita rigurosidad y estar confiado de que eso sí funciona, ¿no? Aquí nos preguntan qué niveles de corriente se utiliza para hacer las mediciones de resistividad. Uno polariza generalmente en tensión, dependiendo del material, entre 1, 5 voltios, 4 voltios y el orden de los milivoltios. Y dependiendo del material, las corrientes son demasiadamente chicas a muy bajas temperaturas, como es en el caso de los semiconductores. Y nosotros podemos llegar a 150 Kelvin y ahí no tenemos nada de señal. Eso se confunde con el ruido, 10 a la menos 12, 10 a la menos 11. Y a medida que excitamos térmicamente, pues ya lo que hacemos es un movimiento de portadores de carga saliendo de los estados para contribuir con la corriente. A temperatura ambiente ya tenemos señal del orden de las microamperios. Microamperios. Dependiendo del conductor, por supuesto, ¿no? Dependiendo del material también. ¿Qué aplicaciones se tienen con los resultados de estas Muchísimas. mediciones? Sí, muchísimas. Si hablamos de que estamos estudiando un material que va a ser parte de un dispositivo y ese dispositivo es un dispositivo de transporte, un dispositivo optoelectrónico o un dispositivo que necesito evaluar su rendimiento a nivel de transporte, pues es fundamental. Por ejemplo, una celda solar es una serie de capas en las cuales una es la responsable de la conversión de la energía solar en energía eléctrica. Necesito saber el transporte, cómo se comporta ella. Entonces uno le mide las propiedades de transporte en un rango amplio de temperaturas para mirar cómo es ese acople o cómo va a ser ese acople en ese dispositivo. Así que muchísimos. O sea, la aplicación es enorme. Gracias, profesor Anderson. Aquí tenemos otra. En el proceso de hallar la resistividad de un material, ¿hay consideraciones de la temperatura producida por las herramientas? Sí, claro. Nosotros tenemos, los cables son con algún tipo de blindaje
hay que reducir las impedancias, eso tiene, las puntas mismas son puntas de oro, son oro romo, porque es uno de los conductores, la parte conductora electrónica es el mejor, aún con el metal que uno deposite. O sea, claro, tenemos que mirar que no afecte el sistema para poder que la respuesta que uno tiene para mirar el transporte y poderlo estudiar sea realmente la del material y no la sumada a factores que no nos interesan. Gracias, profesor Anderson. ¿Cómo se podría coordinar para la visita al laboratorio? Échele la culpa a William. Por supuesto, Eh, estoy muy abierto. Lo podemos hacer, vuelvo y digo, podemos tener la experiencia, William, y público, pues, es que el público es hartísimo. La vez pasada me llené de mucho orgullo con el seminario, casi 100 estábamos en algún momento, porque estuve todo el seminario pasado. Así que el laboratorio, 5 personas ya llenamos el laboratorio, 10 a lo más si nos organizamos. Pero en este momento tenemos funcionando todo el depósito de metales, podemos depositar oro, plata, cobre, aluminio, sin ningún problema para tener la experiencia. La parte de medición directa con el método estaría, yo creo que para finales de junio, que es la que estoy, digamos, implementando y automatizando para minimizar los errores. Pero lo no, podemos coordinar. sí, no, que estaba pensando que como estamos llevando unos registros de asistencia, ¿cierto? Al seminario. Entonces la primera parte son cuatro conferencias. Entonces yo creo que con base en los que estén asistiendo de manera, digamos, constante, podemos hacer un llamado para saber cuántos interesados hay Y y hacemos ya 2 jornadas determinando eso, pues de miramos cómo lo depósito. organizamos. Perfecto, perfecto. Sí, sí, igual Cuenta digamos conmigo. que ahí podemos tratar de buscar varias experiencias, esas se irán dando en su medida de las posibilidades, porque pues hay varios profesores experimentales que están en el proyecto, ¿cierto? Está el profesor Juan Carlos, están los profesores Edgar y Paulino Estoy con Juan Sandes, Carlos, hemos hablado muchísimo con Juan entonces, Carlos ujú, y la invitación es para que Juan Carlos también conozca el equipo. sí, 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 entonces vamos coordinándolo y seguro que vamos a buscarle los tiempos y ya les daremos las indicaciones para ello, ¿vale? Bueno, yo creo que eso fue todo, profesor Anderson. Agradecerle muchísimo esta charla, muy interesante. Toda la historia del método de las 4 puntas y Van der Waals. ¿Cómo es? Van der Pau. Van der Pau. Es que nos confunde con los Van der Pau. Muy amable, lo esperamos en el próximo seminario. El seminario, como vienen lunes festivos, va a ser después de ese lunes. También seguiremos un poco con las aplicaciones del efecto Hall, ¿cierto? También a cargo del profesor Juan Carlos. Y después tendremos la charla de plasma por parte del profesor, de plasmones, perdón, por parte del profesor Edgar Patiño. Y ya todos lo tienen en el cronograma general. No duden en cualquier inquietud que tengan, pues escribirnos, ¿vale? Les agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias también a todos los asistentes. Un abrazo y quedo abierto. Que la pasen Bueno, bien.